Esa pesadez densa que sientes bajo las costillas derechas después de comer no es una simple digestión lenta. Es el grito de auxilio de tu hígado siendo asfixiado por una infiltración masiva de triglicéridos dentro de sus hepatocitos. Esto no es un contenido educativo. Es la autopsia en vida de tu metabolismo si no intervienes hoy. Tu sistema no está fallando de golpe, está colapsando en silencio. Cada vez que consumes exceso de azúcares simples, especialmente fructosa industrial, activas una ruta metabólica llamada lipogénesis de novo, donde el hígado convierte ese excedente en grasa. No hay escapatoria bioquímica, esa grasa no se va, se acumula, se incrusta, se convierte en una carga tóxica intracelular y lo notas sin saberlo. Esa fatiga después de comer, esa niebla mental, esa sensación de lentitud que te acompaña en la tarde. Dentro de tus hepatocitos, las mitocondrias están siendo saboteadas. Esas estructuras encargadas de generar ATP mediante fosforilación oxidativa están siendo saboteadas. El exceso de ácidos grasos genera especies reactivas de oxígeno, radicales libres, moléculas inestables que incendian tu maquinaria interna. El estrés oxidativo no es un concepto abstracto. Es daño físico, acumulativo, progresivo. Lo sientes como agotamiento, como si tu energía se drenara sin razón. El problema no es solo la grasa, es lo que esa grasa desencadena. La resistencia a la insulina comienza a instalarse como una infección silenciosa. Tus células dejan de responder correctamente a la señal de la insulina, obligando al páncreas a producir más, mucho más. Hiperinsulinemia, un estado donde tu cuerpo está inundado de una hormona que, irónicamente, empeora el almacenamiento de grasa hepática. Comes menos y engordas más, no entiendes por qué. El hígado no duele, ese es el engaño más peligroso. No tiene terminaciones nerviosas que griten cuando el daño empieza, pero sí envía señales indirectas. Digestiones pesadas, hinchazón, alteraciones en el perfil lipídico y tú lo ignoras. Porque puedes seguir funcionando, porque aún puedes trabajar, porque el sistema aguanta, pero no indefinidamente. Estás acumulando una bomba metabólica silenciosa. Y cada día que pasa sin intervención, esa grasa no se queda igual, progresa, se inflama, se convierte en algo más peligroso, mucho más. Esa aparente normalidad en tus análisis no es salud, es el disfraz bioquímico de un hígado que ya ha comenzado a inflamarse desde dentro. Lo que empezó como simple acumulación de grasa ahora entra en una fase más agresiva, la esteatohepatitis. No es solo grasa, es inflamación activa. Es tu propio sistema inmune atacando un órgano que ya no reconoce como sano. Dentro del hepatocito saturado de lípidos ocurre una disfunción mitocondrial progresiva. La beta-oxidación se sobrecarga, los electrones se escapan de la cadena de transporte. Se forman más especies reactivas de oxígeno de las que tu sistema antioxidante puede neutralizar. El glutatión cae, la defensa colapsa. El estrés oxidativo empieza a devorar estructuras celulares críticas. Y tú lo percibes como algo difuso. Cansancio que no se explica, falta de claridad mental, irritabilidad sin causa aparente. Las membranas celulares comienzan a peroxidarse. Los lípidos que deberían formar barreras estables se vuelven frágiles, permeables, disfuncionales. Las enzimas hepáticas como ALT y AST empiezan a filtrarse al torrente sanguíneo. Es una señal de fuga, de daño, pero muchas veces aún están en rango. Y eso te engaña. Tu informe dice normal, tu cuerpo dice lo contrario. Mientras tanto, las células de Kupffer, los macrófagos residentes del hígado, detectan el daño y liberan citocinas proinflamatorias como TNF-alfa e interleucina 6. Esto no es defensa eficiente, es fuego cruzado. Inflamación crónica de bajo grado que no se apaga, que se mantiene, que se amplifica con cada comida rica en ultraprocesados. Te hinchas, te sientes pesado, inflamado, literalmente inflamado. La resistencia a la insulina ya no es un efecto secundario, es el motor del desastre. Al fallar la señalización, el hígado sigue produciendo glucosa incluso cuando no la necesitas. Gluconeogénesis descontrolada. Más glucosa en sangre, más insulina, más almacenamiento de grasa. Es un circuito cerrado, un bucle patológico. Comes poco y aún así no mejoras, porque el problema no es cantidad, es señalización rota. Y en este punto, algo cambia de forma crítica. Las células estrelladas hepáticas se activan. Estas células, normalmente inactivas, comienzan a producir colágeno. Tejido fibroso, cicatriz interna, es el inicio de la fibrosis. Imperceptible al principio, irreversible si avanza. Tu hígado empieza a endurecerse desde dentro. No hay dolor, no hay alarma aguda, solo progresión silenciosa. Y si no intervienes aquí, el siguiente paso no es solo inflamación. Esto no es solo el fin de una etapa, es una transformación estructural completa de tu hígado que cambia su función para siempre. Esa sensación de que ya no rindes igual, aunque duermas, aunque comas mejor, no es desgaste normal,
Es la señal de que tu hígado ha comenzado a perder arquitectura funcional. Lo que antes era inflamación ahora está reorganizando tu tejido interno. No es adaptación, es reemplazo. El parénquima hepático empieza a ceder su lugar a cicatrices. La fibrosis no es una capa superficial, es una red de colágeno que invade los espacios donde antes fluía sangre rica en nutrientes. Los sinusoides hepáticos, canales microscópicos donde ocurre el intercambio metabólico, se estrechan, se deforman, se bloquean. El flujo portal encuentra resistencia, aumenta la presión, se instala la hipertensión portal en fase temprana. Y tú solo notas que te sientes más pesado, más lento, más limitado. Las células estrelladas, ahora completamente activadas, secretan matriz extracelular sin control. Colágeno tipo I y terces se acumulan como una cicatriz que no deja espacio para la función. El hepatocito ya no puede captar, transformar ni detoxificar con eficiencia. La maquinaria metabólica se fragmenta, la producción de ATP cae, energía insuficiente. Te levantas cansado, funcionas en reserva. El amonio, producto del metabolismo proteico, ya no se convierte eficazmente en urea, comienza a acumularse, cruza la barrera hematoencefálica, afecta neurotransmisores, aparece una niebla cognitiva más densa, no es estrés, es neurotoxicidad metabólica leve. Te cuesta concentrarte, olvidas cosas simples, te irritas. Al mismo tiempo, la síntesis de proteínas hepáticas esenciales disminuye, albúmina baja, factores de coagulación alterados, tu sangre cambia. Tu equilibrio osmótico también, retienes más líquido, te hinchas, no solo después de comer, todo el día, algo en ti ya no regula. La glucosa sigue descontrolada, pero ahora el hígado tampoco puede almacenar glucógeno de forma eficiente. Pierdes flexibilidad metabólica, pasas de picos a caídas. Energía inestable, hambre errática, ansiedad por comer, comes sin control o no tienes energía para comer. Y aquí ocurre el punto de no retorno funcional parcial. Los nódulos regenerativos comienzan a formarse, intentos caóticos del hígado por repararse, pero sin orden estructural. No reconstruyen, distorsionan, interrumpen aún más el flujo sanguíneo. Tu hígado ya no es un órgano eficiente, es un tejido en reconstrucción fallida. Y sin intervención, este proceso no se detiene, se acelera. Lo siguiente ya no es solo disfunción, es fallo sistémico progresivo. Esa sensación de presión interna, de hinchazón persistente que ya no depende de lo que comes, no es digestión pesada. Es la señal de que tu sistema vascular hepático está entrando en una fase de colapso hemodinámico progresivo. La arquitectura ya está alterada, ahora falla la circulación, y cuando la sangre no fluye, el sistema entero paga el precio. La hipertensión portal deja de ser un fenómeno microscópico. La presión en la vena porta aumenta de forma sostenida, obligando a la sangre a buscar rutas alternativas. Se abren circuitos colaterales. Venas que no estaban diseñadas para soportar ese volumen empiezan a dilatarse. Es el inicio de las varices esofágicas, frágiles, inestables, silenciosas, y tú solo notas acidez, reflujo, una molestia que minimizas. El vaso responde al aumento de presión, reteniendo más células sanguíneas. Se agranda. Hiperesplenismo. Plaquetas bajan, glóbulos blancos también. Tu sistema inmune se debilita mientras el riesgo de sangrado aumenta. Es una paradoja biológica peligrosa. Te enfermas más fácil, te recuperas más lento. El hígado, incapaz de sintetizar suficiente albúmina, pierde control sobre la presión oncótica. El líquido comienza a escapar de los vasos hacia la cavidad abdominal, ascitis. No es grasa, no es retención leve, es acumulación patológica de líquido, litros, presión interna real. Tu abdomen se distiende, te sientes lleno incluso sin comer. La detoxificación está comprometida de forma crítica. Sustancias como el amonio, mercaptanos y otros metabolitos tóxicos circulan libremente. El cerebro empieza a resentirlo. La encefalopatía hepática se insinúa. Cambios de humor, lentitud mental, alteración del sueño. No es psicológico, es bioquímico. No duermes bien, te despiertas confundido, algo no encaja. Las bacterias intestinales, favorecidas por un ambiente alterado, atraviesan la barrera intestinal y llegan al hígado a través de la circulación portal. Translocación bacteriana, más inflamación, más activación inmune, más daño. Es un incendio que se alimenta solo. Tu intestino también está implicado, pero ya es tarde para ignorarlo. Y en este punto, el equilibrio se rompe, coagulación alterada, toxinas acumuladas, circulación desviada, inmunidad deprimida. No es un órgano fallando, es un sistema entero descompensándose. Estás entrando en una fase donde una hemorragia o una infección pueden ser el detonante final. No hay síntomas espectaculares al inicio, solo señales que se acumulan, que convergen.
Y lo que sigue no es progresión lenta, es desbordamiento clínico. Esa fragilidad que sientes, esa sensación de que cualquier esfuerzo te sobrepasa y te deja vacío, no es debilidad pasajera, es la antesala de una insuficiencia hepática que ya no puede compensar el daño acumulado. Aquí no hay equilibrio posible. El sistema ha cruzado el umbral donde cada función crítica empieza a fallar al mismo tiempo. La cirrosis ya no es una posibilidad, es una realidad estructural. El tejido hepático está completamente distorsionado por fibrosis avanzada y nódulos regenerativos ineficientes. La sangre no circula de forma ordenada, se estanca, se desvía, no se filtra, no se procesa. El hígado sigue ahí, pero ya no cumple su misión. Y tú lo percibes como una desconexión total. Cuerpo lento, mente más lenta aún. La encefalopatía hepática se vuelve más evidente. El amonio circulante altera la neurotransmisión, especialmente en sistemas GABAérgicos. El cerebro entra en un estado de inhibición progresiva. Desde confusión leve hasta somnolencia profunda, cambios de personalidad, desorientación, no eres tú al 100%. Te cuesta pensar, te cuesta reaccionar, a veces ni te reconoces. La coagulación está gravemente comprometida, el hígado ya no produce factores esenciales como el fibrinógeno o la protrombina en cantidades suficientes. El riesgo de hemorragia espontánea aumenta, interna o externa. Sin aviso claro, un pequeño golpe puede convertirse en algo mayor. Te salen moretones con facilidad, sangras más de lo normal. El sistema inmune está desarmado. La disfunción hepática altera la respuesta frente a patógenos. Infecciones como la peritonitis bacteriana espontánea aparecen sin foco evidente. La inflamación se descontrola. El riesgo de sepsis es real. Te sientes vulnerable, como si algo pudiera empeorar en cualquier momento. Y mientras todo esto ocurre, otro proceso silencioso puede estar desarrollándose, la transformación maligna. El carcinoma hepatocelular encuentra en este entorno inflamado y regenerativo un terreno fértil. Mutaciones, proliferación desordenada, tumor. Tu hígado no solo está fallando, está entrando en territorio oncológico. En este punto, las opciones se reducen. Tratamientos complejos, seguimiento constante. En casos avanzados, trasplante hepático como única salida viable. No es prevención, es contención tardía. Y todo esto comenzó con algo que parecía menor, invisible, ignorable. El margen de reversión se ha estrechado al límite. Lo que sigue ya no es progresión, es decisión. Ese cansancio persistente que arrastras incluso después de dormir no es agotamiento cotidiano. Es la señal de que tu hígado ha perdido capacidad de generar, transformar y distribuir energía a nivel celular. Has visto la progresión, has sentido los síntomas. Ahora estás frente a la única fase que puede cambiar el desenlace. Intervención dirigida, precisa, sin margen para errores superficiales. El diagnóstico no se basa en intuición, se confirma con datos. Analítica completa, perfil hepático, insulina basal, HOMA-IR para medir resistencia a la insulina, ferritina, perfil lipídico extendido, ecografía hepática para visualizar infiltración grasa, en fases más avanzadas, elastografía para medir rigidez del tejido. No es opcional, lo que no se mide progresa sin control, y tú ya has sentido que algo no va bien. No necesitas más señales, necesitas precisión. El primer frente es metabólico. Debes cortar el suministro que alimenta la lipogénesis hepática, azúcares simples fuera, especialmente fructosa industrial. Reducción drástica de carbohidratos refinados. No es una dieta estética, es una intervención bioquímica. Proteína adecuada para sostener masa muscular y función hepática. Grasas de calidad, no industriales. El objetivo es claro, reducir la carga hepática y restaurar la sensibilidad a la insulina. Y lo notarás, menos hinchazón, menos somnolencia. El segundo frente es mitocondrial. Sin energía celular no hay reparación posible. Nutrientes clave, colina, esencial para exportar grasa fuera del hepatocito. Omega 3 para modular inflamación, antioxidantes como vitamina E en contextos específicos. No es suplementar por moda, es restaurar rutas bioquímicas concretas. Tu energía empieza a estabilizarse, tu mente se aclara. El tercer frente es movimiento metabólico. El ejercicio no es opcional, es señalización molecular. Entrenamiento de fuerza para mejorar sensibilidad a la insulina. Actividad aeróbica para aumentar oxidación de ácidos grasos. Cada sesión activa AMPK, una enzima que literalmente le dice a tu cuerpo, deja de almacenar, empieza a quemar. Te sientes más ligero, más funcional, más presente. El cuarto frente es inflamación sistémica.
sueño profundo y consistente, reducción de estrés crónico que eleva cortisol y perpetúa la resistencia a la insulina. El hígado no trabaja aislado, responde a tu entorno completo, a tu ritmo de vida, a tus decisiones diarias. Duermes mejor, te recuperas mejor, funcionas mejor. Y aquí está la realidad clínica. En fases tempranas, el hígado graso es reversible. Incluso la esteatohepatitis puede mejorar si intervienes con precisión. Pero la fibrosis avanzada y la cirrosis tienen límites. No todo se regenera, no todo vuelve. Aún estás a tiempo, pero no indefinidamente. Esto no termina con información, termina con acción sostenida. Ahora la pregunta no es si entiendes lo que ocurre, es más directa. ¿Sigues sintiendo fatiga después de comer, hinchazón o niebla mental? ¿O vas a intervenir antes de que tu hígado decida por ti?